Muy bien. Buenas tardes, nuevamente con el gusto de saludarles de nueva cuenta en este episodio 6 de nuestro podcast en Imposible TV. Hoy día tenemos con nosotros a un gran invitado, una persona que tiene con nosotros ya buen tiempo impartiendo cátedra en nuestras maestrías y doctorados. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, también tiene una licenciatura en Economía por la Universidad también Autónoma de México. Tiene especialidad en Harvard en impuestos internacionales, tiene también especialidad en la Universidad Panamericana en Derecho Fiscal, en Derecho Administrativo, en Derecho Financiero y en Derecho de Amparo. Igual también tiene maestría en el Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico, en Derecho Procesal Constitucional y también tiene ahí mismo, en ese mismo instituto, también tiene su doctorado en Derecho. Fue participante también, participó también con el con el don Juventino Castro y Castro en el Congreso de la Unión, que era presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales y que nuestro invitado de hoy era su asesor jurídico y además don Juventino Castro y Castro, como recordarán, fue también ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y hoy día está en el podcast el doctor Aquiles Miranda Silva. Bienvenido, mi estimado doctor. Muy buenas tardes. Doctor Guillermo, quiero agradecerte la oportunidad que me brindas para participar aquí en esta agradable institución y aquí contigo pues a todo dar. Muchas gracias, doctor. Agradezco mucho tu presencia y tu colaboración y sobre todo la aportación que haces a la comunidad jurídica, que eso me parece súper relevante. Es un gran logro que hoy tengamos estos espacios, que tengamos estas posibilidades, esta tecnología, para que muchas más personas se den cuenta de los avances, de las actualizaciones jurídicas, porque invariablemente tenemos que llegar a diversos puntos y al actualizarnos es de capital importancia, creo yo. Yo te agradezco, sobre todo una persona con la preparación tuya. Y bueno, continúas con nosotros. ¿Hace cuánto que eres docente de Imposible, mi estimado doctor? Pues fíjate que me preguntas algo... Haciendo cuentas. Haciendo cuentas, hace no, 6 5 años, voy a hacer 5 años ahora en este mes de abril. Vas a cumplir 5 años. Y déjame platicarte una anécdota que cuando tuve la oportunidad de venir por primera ocasión aquí, una doctora que también venía en el vehículo que pasan gentilmente por nosotros al aeropuerto para venir aquí al instituto, me comentaba que tenía 5 años. Y dije, caray, 5 años. Oye, pues, ¿qué tiempo ha pasado? Y yo dije, tanto tiempo. Y ahora mira, prácticamente estamos en las mismas. Estamos en las mismas, caray, en las mismas condiciones. Y déjame comentarte muy a gusto, tanto con el personal académico, pero también muy a gusto con todo el personal administrativo, con todo lo que forma la planta de este instituto. Todos son bellísimas personas, empezando por tú mismo que eres la cabeza, y eso se palma, eso permea en todos los demás y se nota. Muchas gracias, pues agradecido y encantado de que estés con nosotros. Ustedes, a quienes nos escuchan o nos miran, el doctor Aquiles Miranda es docente nuestro, orgullosamente docente de Imposible y orgullosamente para nosotros, docente de Imposible en nuestras maestrías y nuestros doctorados. Participa en maestrías en Derecho Fiscal, participa en maestrías en Derechos Humanos, en doctorado en Derechos Humanos. Y bueno, son varios los temas que él maneja y hoy día lo tenemos aquí en el podcast y vamos a platicar con él un poco sobre temas de actualidad. Son temas que vienen. Mi estimado doctor, hay un tema por ahí sí. Que es novedoso, que es de actualidad, que lo está utilizando la Corte Interamericana, que ya lo usó la Suprema Corte, que tiene su origen desde Europa, de Alemania, cuestiones de ese tipo, que se trata de la argumentación de la Corte Interamericana y de la Suprema Corte en la emisión de las sentencias. Platicamos sobre eso. Fíjate que es un punto que me parece a mí muy relevante y muy interesante, doctor, porque generalmente platicamos en la academia de diversas materias, en el ámbito sustantivo, en el ámbito adjetivo, pero muy pocas veces hablamos sobre argumentación, sobre cómo emprender y cómo llevar a cabo lo que pues estamos aprendiendo muy bien de los distinguidos maestros y maestras que forman nuestro instituto y en otros más. Y es que aquí lo interesante es que
lo que ha avanzado, lo que ha acontecido actualmente es que se dice que la argumentación jurídica que tienen que emplear los jueces, pues tiene esta que ser pues la correcta, la cabal, es una forma en que se legitiman, y digo, aquí no suena comercial, el juzgador no tiene que andar metido en cuestiones de otra naturaleza, populares o de votos. El juzgador tiene que emitir en atención a sus convicciones, a sus conocimientos y a los criterios que se estén forjando en otras latitudes, debidamente sus sentencias. Es la forma en que legitima su actuar. Y hablando de esta argumentación, pues tenemos casos en los que se presentan, por ejemplo, normas secundarias. Incluso por aquí podemos tocar un tema, si me permites, más adelante, hasta normas de corte constitucional, como acontece con nosotros, que ya lo platicaremos con calma, doctor, en donde pues vemos que restringen derechos fundamentales. Y pues lo primero que nos puede surgir es, bueno, pues vamos a acudir ante el juez respectivo para hacerle ver esta restricción y pues que corrige esta situación. Sí, correcto, pero ¿cómo vamos a argumentar? ¿Qué herramientas tenemos de apoyo? Por ahí tenemos a Robert Alexis, un filósofo, un abogado alemán, que es el que ha elaborado diversas corrientes a través de sus diversos estudios que ya han llegado acá a América, a diversas partes, a diversas latitudes, no solamente de nuestro país, y desde luego también a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que como tú sabes, doctor, y varios compañeros lo saben también, que tienen la gentileza de vernos, pues México, como otros países más, ha asumido la competencia contenciosa de esta Corte. ¿Y qué ha dicho la Corte Interamericana? Cuando se trate de restricciones de derechos fundamentales, ¿ok?, vamos a emplear el llamado test de proporcionalidad como una herramienta para efectos de una debida argumentación. Y esto no ha quedado atrás por parte ya de la Corte Mexicana a través de sus diversos operadores jurídicos, ya sean jueces de distrito, ya sean colegiado de circuito también, en donde ya se están dando estas herramientas, estos argumentos nuevos para efecto de poder determinar, con base, insisto, con este test de proporcionalidad, si esa norma que está restringiendo derechos en realidad puede soportar, si me permites decirlo así, el que rebase las diversas gradas que se contemplan por este test de proporcionalidad. Permite rebasar. Si se rebasan estas 4 gradas o estos 4 elementos que forman el test de proporcionalidad, podríamos decir que esa norma que está restringiendo derechos cumple a cabal la cuestión constitucional y por supuesto también los lineamientos de corte convencional. Entiendo entonces que una ley secundaria que está vulnerando derechos, si cumple con este test de proporcionalidad, entonces no está vulnerando derechos, o sí está vulnerando derechos, pero de manera con permiso, permitida, Es que es interesante eso que comentas, doctor, porque se dicen, y tú sabes que los derechos no son absolutos, sí, claro, o sea, que pueden ser objeto de restricción, ¿verdad? Pero al momento en que estás limitando ese derecho fundamental por la norma respectiva, la que corresponde y en la materia de derecho que proceda, ¿está siendo correcta la legislación respectiva para restringir ese derecho fundamental? Bueno, tendríamos nosotros que correr en atención a las teorías que tenemos este test de proporcionalidad para verificar. Es como una herramienta, por eso decía, sí, una herramienta que nos permite llegar al final y dilucidar si en efecto, aun cuando es un derecho fundamental, no es absoluto el derecho y la restricción está siendo constitucional y convencionalmente válida, si me permites decirlo así. Entiendo entonces que puede ser vulnerado un derecho fundamental siempre y cuando cumpliendo con este test de proporcionalidad que estoy entendiendo. Fíjate, si me permites poner un ejemplo así, doctor. Sabemos, por ejemplo, que tenemos la libertad de tránsito. Sí.
Y bueno, no tiene que haber ningún problema, está establecido en la Constitución, pero recordamos que hace poco hubo un evento natural en Acapulco que pues prácticamente pues afectó a mucha gente, en lo particular a mucha gente, al mismo estado, a diversos municipios, y se llegó a decir en un momento que no podías ir a Acapulco. Y alguien podía decir, ¿por qué me restringes mi derecho si yo quiero ir a Acapulco? Ah, bueno, aquí habríamos que checar, por ejemplo, de que dadas las condiciones que se están presentando, tanto cuestiones de salud, cuestiones económicas, financieras, pues quizás haya por ahí elementos para considerar a través de un test de proporcionalidad que esa restricción cuenta con la idoneidad o los elementos necesarios para efecto de poder limitar ese, por el estado de emergencia, pensemos, ¿no? Por el estado de emergencia, Bien. por ejemplo. ¿En qué consiste ese test de personalidad? De proporcionalidad. Sí, de proporcionalidad. Mira, es muy importante, doctor, porque este test de proporcionalidad cuenta, se dice, con elementos o gradas. Si se rebasa la primera grada, ahorita la señalamos, bueno, pasamos a la segunda. Si esta se sigue rebasando, digo rebasar es que de la argumentación que se haga se considera que es prudente el rebase, ¿verdad? El que continuemos con otra grada porque se va acreditando que se cumple con la misma. Por ejemplo, la primera grada, que esa limitante o esa restricción tenga un fin constitucionalmente válido. Primeramente, ¿sí? Que debe estar establecido ese derecho fundamental en la Constitución y su restricción, pues bueno, ahí está considerado, ya es cosa de que se analice, porque si ni siquiera se está considerando en la Constitución lo que se está limitando, pues simplemente esta primera grada, pues ni siquiera se cumple. Ya no tiene ni caso meternos a la segunda, tercera o cuarta grada. Primero ¿verdad? tiene que ser un derecho que está instruido en la Constitución. Por supuesto, doctor, así es. Ahora, la segunda medida, oye, es que tiene que ser una medida idónea, que sea la que Proporcional. en atención a lo que se esté presentando, correcto. Oye, ¿sabes qué? Pensemos, se está cumpliendo también esta otra grada. Perfecto, pues seguimos avanzando. Pasamos a la siguiente grada, que es que se cumpla la cuestión de necesidad. Es necesaria esta, no tenemos otra que quizás pudiera afectar de una manera menor a la que estamos llevando a cabo. Muchas, déjame decirte, doctor Guillermo, que por lo general, si bien pueden rebasar la primera y la segunda, en esta tercera es donde prácticamente se están quedando. Se están quedando. O sea, al asumir o al resolver si es absolutamente necesaria esa medida, ahí es donde se están deteniendo las cosas. Y un caso no sí, exactamente, y un caso que podemos mencionar, por ejemplo, y ya pronunciado por la Corte, es por ejemplo el caso famoso de la marihuana, en donde pues aquí la ley de salud fue la que se llevó ahora sí a litigio. Se hizo ese test de proporcionalidad que a las personas que nos escuchan bien pueden consultar esta sentencia que está en la página de la Corte o en Google. Yo creo que pudieran localizarlo, estudiarlo un poquito más y ahí considerar que esta tercer grada no fue superada y por lo tanto se estimó y se consideró por la Corte pues que esta restricción estaba violando derechos fundamentales. Incluso se tocó hasta temas novedosos como el libre desarrollo de la personalidad en este tema. Como puedes ver, doctor, pues hay casos emblemáticos y algo que te comentaba en un principio también, y aquí en esta mesa lo has platicado con otros compañeros que han vertido diversas temáticas. Pues está la prisión preventiva oficiosa, que está, digámoslo así, cierta moda ahorita en el ámbito jurídico penal. ¿Qué dijo la Corte Interamericana en el último caso que condena al Estado mexicano, García Rodríguez?
en uno de sus diversos párrafos señala la Corte Interamericana, entre otras diversas cuestiones, que también el Estado mexicano debe de realizar un test de proporcionalidad y señala estas gradas de las que estamos hablando. ¿Por qué? Porque estamos tocando un tema delicado como lo es pues, la privación de la libertad. O sea, hay una restricción a un derecho humano que después de la vida, pues caramba, es la libertad. Claro. Ahí vemos ese caso y cómo también, pues a la fecha tenemos, y lo platicamos en una ocasión, doctor, pues estas circunstancias de que se interpreta de una forma lo resuelto por la Corte Interamericana, si me permites decirlo así, partiendo al país en dos, dado los circuitos regionales de la zona norte como de la zona sur, en donde pues uno considera que debe de aplicarse lo dictado por la Corte Interamericana, analizar de mejor manera esta prisión preventiva oficiosa, ya no automatizada, y sin embargo lo que corresponde a la zona sur, el criterio en cuanto a que pues como es una restricción que está en la Constitución, pues en atención a la contradicción de tesis 293/2011, pues tiene que imperar la restricción que está en la Constitución con independencia de lo que puedan decir normas de carácter internacional en materia de derechos humanos. Hace unos días estuvo con nosotros también aquí en el podcast doctor Rubén Quiñones Huizar. Cité precisamente, le dije, platicando con el doctor Aquiles hace unos días, le dije, me comentaba esta parte de la norte y sur, de la división de unos sí y otros no, y hablábamos precisamente sobre la uniformidad de criterios, ¿no? Que debe ser uniforme, se supone, claro. ¿No? Digo, no es que una parte, no es que en Tijuana sí y en Mexicali no, claro. O que en Sonora sí y en Baja California no. Entonces, sí es importante eso. Entonces, el test ese de proporcionalidad me dices que son 4 pasos, 4 gradas. 4 gradas. 4 niveles, pensemos, ¿no? Que el primero que exista como un derecho fundamental dentro de la Constitución, ¿sí? ¿El segundo? El segundo, el de idoneidad. Idoneidad. Tercero, de necesidad. Que sea exactamente necesario. Y el cuarto se le llama proporcionalidad en sentido estricto o también llamado de ponderación, doctor. Esto es el que válgame la expresión, Robert Alexis habla de una fórmula del peso, realiza algunas cuestiones ahí en sus escritos, fórmulas matemáticas en cuanto a darles, si estuviéramos en una balanza, a ver, la restricción aquí está, y aquí está el derecho fundamental. Y en atención a los argumentos que se estén fundamentando, cuál es el que pesa más para efectos de considerar en su momento si la restricción está siendo correcta o bien no está cumpliendo los cánones para que sea limitante de derechos fundamentales. Es una cuestión de ponderar, de señalar los derechos que están en juego y resolver si en efecto pesa más, por decirlo de alguna manera, aquel que está restringiendo o bien el derecho fundamental. Finalmente, creo que en ese paso último se resuelve con criterio, finalmente, de quién vaya a resolver, ¿no? Sí, claro. Es un criterio propio, ¿no? Fíjate que estas son, decía yo, son herramientas. No es que haya, desde luego, no hay ninguna ley, no hay un código adjetivo que específicamente lo señale, pero lo cierto es que sí ya se está tomando por jueces de distrito, insisto, por colegiados. La misma Corte lo está haciendo y bueno, señalábamos que lo viene haciendo desde el caso aquel llamado de la marihuana que ya tiene un rato, ¿no? Y bueno, la Corte Interamericana pues recientemente pues en este asunto que prácticamente se acaba bueno, tiene poco que resuelve en condena al Estado mexicano, el de García Rodríguez, ¿no? Y ahí lo está tomando y la cuestión está interesante pues porque ahí la Corte, yo pienso que para resolver los expedientes varios, que ya hay 2 expedientes varios, uno
por García Rodríguez y el otro, que me cuesta un poquito decir el nombre. Tempastle. No me acuerdo. O sea, no me acuerdo. Digo, habiendo otras personas, ¿por qué tomaron? ¿Por qué no agarraron un Pedro Rodríguez, no? Decía, ¿por qué no agarraron un López, un Rodríguez, un Gutiérrez, no? Tienen que agarrar un Tempastle. El caso es que están los expedientes varios para efecto de resolver lo conducente. Y pues yo creo que el test de proporcionalidad va a salir a relucir en los mismos. Ya lo veremos más adelante, por ejemplo, doctor. Entonces, si ese test de proporcionalidad se está ya adoptando, se está ya está vigente o se está normalizando dentro de las instituciones, pues si ya lo usan jueces, si ya lo usan magistrados, si ya lo usa la Corte, entonces es sano también que debe usar el litigante, supongo. Interesantísimo punto que estás tocando, doctor. Yo creo que qué bueno que la judicatura lo hace. Me parece excelente. Pero ¿qué pasa con el abogado? Y déjame decirlo así, doctor, con el abogado privado, pero también con el abogado que está en el sector público. Porque pareciera que esto únicamente es para la judicatura. Sí. Para los jueces. Para resolver. Pero imagínate un asunto, doctor, que se está, una ley que se está iniciando en el Congreso local o en el Congreso federal, y pues los diputados, sus asesores, en fin, empiezan a analizar el mismo, y sin considerar este test de proporcionalidad emiten una ley que sea violatoria, que esté restringiendo derechos fundamentales. Pues el área administrativa hasta a lo mejor pudiera decir, oye, pues no me dejas armas, pues la tengo que aplicar, y qué barbaridad, porque al rato, pues obviamente a quien se la voy a aplicar, si no es que la ley directamente la llevan a amparo, pues va a tener una suerte que quizás no levante, ¿verdad?, por decirlo de alguna manera, las diversas gradas o una de las gradas del test de proporcionalidad. Lo que quiere decir entonces, es mi postura, mi tesis, que también el legislador debe estar atento a esto, Y si me permites, doctor, yo sé que esto puede sonar muy fuerte en el ámbito jurídico, pero yo siento que también en el ámbito administrativo. ¿Y por qué, doctor? Porque el artículo 1 de la Constitución, en su párrafo 3, dice que todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación, es decir, los vinculan, no es una cuestión discrecional, para promover, respetar, proteger y garantizar los derechos fundamentales. Y si yo como administrador me estoy percatando que la norma es violatoria de estos principios, pues caramba, no lo tengo por qué aplicar. Digo, yo sé que alguien puede decir, no digas eso. Mira, para eso están los tribunales y ellos ya tendrán que resolver y llevarlo allá. Yo pienso que... ¿Por qué permitir que avance cuando sabes que está mal, no? Sí, doctor. O sea, a ver, si te la van a regresar allá, digo, ¿por qué la dejo avanzar finalmente, no? Claro. Si sabes que está mal, de entrada sabes que no va a ser procedente. Y si sabes que no va a ser procedente, digo, ¿para qué? Finalmente es la utilización de recursos públicos, recursos humanos. Por supuesto. Y además tenemos el lineamiento en la Constitución, doctor. Dice, todas las autoridades en el ámbito de su competencia. Ahí no está diciendo que nada más las de corte judicial, sino todas las autoridades en el ámbito de su competencia, repito, es decir, las legislativas y las ejecutivas también. Y además, doctor, esto trae a colación pues esta cuestión que durante mucho tiempo las autoridades administrativas han dicho incluso, bueno, es que podrá haber jurisprudencia, imagínate nada más, pero a nosotros no nos aplica. Por Dios santo, y si ya una ley, la jurisprudencia está diciendo que es inconstitucional, ¿cómo vas a aplicar algo que más adelante, pues... sabes que se va a caer? Por supuesto. Entonces hablamos de que el test de proporcionalidad se está aplicando en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se está aplicando también en la Suprema Corte de Justicia de la Nación aquí en México, doctor. Se está aplicando por magistrados, se está aplicando por jueces. Entonces sería una buena herramienta de argumentación para los litigantes en un momento dado, que dentro de su litigio mismo se pudiera argumentar con esta, como si fuera una herramienta, vaya. Es que imagínate, doctor, el abogado preparado que conozca estas herramientas también, pues el apoyo, diría de alguna manera, que puede darle al juzgador. ¿Por qué? Porque va a decir, esta norma restringe derechos
derechos fundamentales, y aquí está el test de proporcionalidad que vamos a emplear. Y como puedes observar y lo puedes desarrollar, y a lo mejor él mismo decía, a lo mejor pasa la primera, pasa la segunda, pero se queda en la tercera, o se queda en la cuarta, o ni siquiera pasa la primera, doctor. Y eso como juez, caramba, me puede a mí servir de mucho para, de alguna manera, quizá confirmarlo, y si no, bueno, ya tendré yo que hacerlo, pero ya el litigante, el abogado, lo está llevando a cabo también. La cosa es que tenga conocimiento que existen estas herramientas, y no solamente, insisto, doctor, para el ámbito de la judicatura. Bien, entonces yo como litigante pudiera decirle al señor juez o señor magistrado, lo que quien gustes mandes, sí, es verdad, sí, en cuanto a el primer escalón, primer nivel, sí se aparece dentro de la Constitución de los Derechos Humanos, sí es necesario, sí, pero ¿es lo idóneo? No es lo idóneo, a lo mejor es absolutamente necesario, o tiene que ser el camino, quizás no. Entonces, puede ser, es una herramienta para alegatos del litigante. Yo ¿Sí? siento que sí, tanto en el ámbito escrito como en el ámbito, como en el ámbito oral, como lo estás manejando ahorita, doctor. Sí, incluso yo creo que dentro de un escrito sí puedes enumerar y, sí, por supuesto. Y ir argumentando en cada uno de los puntos, en cada uno de los niveles, por o de supuesto. que tú bien comentas. El 1 sí se aplica dando los argumentos, 2 sí aplica dando los argumentos, el 3 no aplica, no aplica. Y dar los argumentos de por qué no aplica, por qué supuesto. no es conducente. Es ahí lo interesante de la argumentación, doctor, de la argumentación, y no, por ejemplo, válgame volver a regresar a la prisión preventiva oficiosa, que en automático, pues simplemente porque está en los delitos que señala la Constitución o el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues simplemente por eso hecho en forma automática, pues ya queda así. ¿Y cómo va la aplicación de eso? Pues, es que hace un año, poquito más de un año, tuvimos un conversatorio, ¿verdad? Sí, así es. Por Zoom. Mira, yo recuerdo bien una pregunta que me hiciste, doctor. Y como tú bien dices, eso fue aproximadamente un año, más o menos. Y tú me acuerdo que me hiciste una pregunta, bueno, hoy está muy bien y todo esto que estamos comentando, pero ¿esto se va a materializar, se va a aplicar o qué va a pasar? Y yo te dije, doctor, por supuesto, porque, doctor, no olvidemos que la misma Corte Mexicana ha dicho que el parámetro de control de regularidad constitucional en nuestro país ya no solamente lo conforman los derechos humanos que están en la Constitución, sino también los de fuente internacional. Pero además, las tesis de jurisprudencia que ha emitido la propia Suprema Corte, como las tesis de jurisprudencia que ha emitido la Corte Interamericana, que sabemos que allá son las sentencias que emiten. Y si la sentencia de condena al Estado mexicano fue dictada y notificada y considerado violentado la prisión preventiva oficiosa desde la normatividad convencional, pues caray, es parámetro de control de regularidad constitucional. Y ahora, otra cuestión. Algunos colegiados de circuito de la zona norte han dicho, bueno, si no queremos inaplicar una norma por inconvencional porque es constitucional, pues simplemente empleemos el principio pro persona. Es decir, ¿cuál es el que brinda más? Y de alguna manera lo que se resolvió en esa sentencia es mucho más abrigadora, mucho más protectora que lo que está establecido, lamentablemente, en nuestra Constitución. Claro, entonces, la sentencia de la Corte, y lo decíamos en aquel tiempo, ¿no? Y lo platicaba también con el doctor Quiñones. Eso es una sentencia que prácticamente es una recomendación porque no te constriñe a nada, vaya, no es, no la cumples. Hablábamos también hace un año de eso, y en caso de incumplimiento, ¿qué pasa? Yo me acuerdo que platicábamos, en caso de que el Estado mexicano incumpla con la sentencia. Es una sentencia, pero si la incumples, ¿qué pasa? Pues te van a mandar más recomendaciones, ¿no? Supongo, porque no hay un acto de conscripción finalmente para que te ciñas debidamente a esa sentencia. Sí, no hay más que está
la condena, si tú me permites. El compromiso, está el compromiso del Tratado Internacional. Está pues a la vista de todos los países en los que, oye, pues México, mira, pues lo que tiene ahí en su Constitución y no lo cambia. Recordemos que esto ya ha sucedido en otros países y el caso más cercano que tenemos, en donde la Corte Interamericana, o que más prácticamente, o recordamos de forma más rápida, pues es el caso aquel en donde Chile, en su constitución, no permitió la exhibición de la película de esta cuestión de Cristo, no recuerdo bien el nombre, La Última Tentación de Cristo, creo que se llamaba la película. Fue censurada porque así lo establecía su constitución. Sin meterme en más cuestiones, la Corte Interamericana terminó resolviendo que lo que establecía la constitución chilena es inconvencional. Esto no es así. ¿Qué hizo Chile? Chile modificó su constitución. Pues es que se supone que cuando firmas un tratado internacional, como con la Corte Interamericana de Derechos Humanos, estás obligado a legislar en armonía con ese tratado internacional, ¿no? Bueno, doctor, tenemos el derecho de los tratados de Viena, sí, claro, en donde claramente se señala por allá en su artículo 23, 24, que el Estado no puede, palabras más, palabras menos, no puede decir posteriormente a una norma que la contradiga que ya no le va a hacer caso, pues se está sometiendo. Y estas cuestiones son pactus sunt servanda, se tienen que cumplir de buena fe. Te subordinas prácticamente a una sentencia de la Corte Interamericana. Por supuesto. Pero bueno, Estados Unidos también está dentro del tratado. Fíjate que los Estados Unidos lo que firmaron fue estar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pero no la competencia de la Corte Interamericana. ¿O no? No firmaron o sea, ellos, para que las sentencias que emite la Corte Interamericana es porque primeramente los países aceptan la competencia de esta Corte. Estados Unidos no firmó ese tratado, no ha firmado aceptar la competencia de la Corte Interamericana. Vaya. Sí firmó la Convención Americana sobre Derechos Humanos, por eso es que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos le manda recomendaciones, pero eso es distinto, no la Corte. Sobre la pena de muerte, ¿no? Sí, pero son recomendaciones de la Comisión Interamericana, no la Corte Interamericana, no Estados Unidos no firmó la competencia de la Corte Interamericana. Vaya, con razón, entonces. Sí. Bueno, finalmente toman sus decisiones, ¿no? Toman sus decisiones. A ver, entonces, ¿cómo vamos con el cumplimiento de la sentencia en México? Sí. Sobre la prisión preventiva, que es obviamente lo más notorio. Y te voy a comentar, hace unos días, bueno, por allá en noviembre tuvimos un podcast también, un episodio con el doctor Alejandro Cortés Gaona, a quien saludo también afectuosamente, igual que el doctor Rubén Quiñones, a todos los compañeros. Igualmente. Donde me decía que aquí en Tijuana se está dando ya la posibilidad de la modificación de la medida cautelar. Estoy tomando en consideración específicamente lo de la prisión preventiva. ¿Y cómo es este procedimiento? Bueno, vas con el juez, te presentas a solicitar la modificación de la prisión preventiva, de inmediato te fija una audiencia para modificar, modifica la prisión preventiva oficiosa y le da la oportunidad a la Fiscalía para que justifique la permanencia del individuo bajo prisión preventiva. Eso es lo que se está dando en Tijuana, me lo comentaba Alejandro Cortés Gaona. ¿Cómo se está dando al interior, en el resto del país? Prácticamente eso que estás comentando, doctor, se está dando, pero vuelvo otra vez a repetir, a la mitad en el país, si me permites decirlo así. Partimos por la mitad. Porque, te repito, los colegiados regionales en materia penal, el Tribunal Colegiado Regional en materia penal de la zona norte, pues prácticamente, si me lo permites, tuvo a bien a dictar jurisprudencia en el sentido de que tiene que acatarse la sentencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Uh-huh. Y si en ella está considerando que la prisión preventiva oficiosa es inconvencional, que se empleen los mecanismos al caso en concreto que se esté presentando, pero en consideración a
lo que se resolvió por la Corte Interamericana. Por eso es que en esta zona que abarca diversos circuitos del norte, pues están resolviendo, como por ejemplo tú lo estás señalando. Bien, estamos en la zona norte, aquí es un circuito que corresponde a la competencia de este pleno. Pero por lo que hace al pleno regional en materia penal de la zona sur, pues insisto que ahí tienen el criterio en el sentido de que, como es una restricción que está en la Constitución, es la que tiene que imperar con independencia de lo que pueda haber en normas o bien jurisprudencias dictadas de fuente internacional como es la Corte Interamericana. Entonces, pues, tenemos ese lo cual es, a mí me parece, esto es grave. Teníamos que tener un criterio estable y uniforme, ¿no? Por supuesto, doctor, no podemos estar así, doctor. Y, a ver, pero en relación o en consecuencia de esta sentencia de la Corte, en consecuencia de esto, ¿no hay una propuesta de legislación para armonizar la Constitución? Mira, hay... o sea, permíteme, pero creo que eso es primordial, ¿no? Sí, no, o sea, me parece que si tienes que modificar tu Constitución, tienes que reformar en armonía, porque finalmente te sujetas con el tratado también a eso, ¿no? Claro. Aparte de que, pues, digo, como dijeron, no meterme más a fondo, pero ya también hay observaciones generales por parte de la Organización de las Naciones Unidas, o sea, en su respectiva sección que corresponde a derechos humanos. Entonces, esto no es novedoso, ya varios doctrinarios, también la academia en varias partes, están reconociendo que la prisión preventiva oficiosa definitivamente es algo que rompe con los cánones de la dignidad de una persona, como primordialmente lo es su libertad, ¿sí? El principio de presunción de inocencia, entre otros más. Y hasta donde sé, y te puedo decir, doctor, que en la Corte Mexicana ya se abrieron 2 expedientes varios, uno que corresponde al caso de la Corte Interamericana de este señor y otro que corresponde a García Rodríguez. Y pues bueno, qué bueno que la Corte ya abre estos expedientes para ya de una vez por todas, pues decimos agarrar el toro por los cuernos y dar una salida a esto. No es cualquier cosa, estamos hablando de la revisión o como tú quieras verlo, pero de la libertad de una persona, ¿sí? Entonces, sí es prudente que la Corte, lo más pronto posible, esperemos, resuelva en estos expedientes varios cuál es el criterio. Y, por supuesto, esto desde el aspecto de la judicatura, pero lo importante va a ser lo que haga también el legislador constitucional, porque pues no puede seguir una norma que está afectando, bien se modifique de otra forma, pero el caso es que hay un razonamiento, que hay una justificación en la medida y no de una manera automática, ¿verdad? Y digo, y por otro lado, pues hablamos de esta medida, pero no nos olvidemos que también fue el arraigo el que fue de alguna manera también castigado por la Corte Interamericana en el sentido de que... ¿Ya se pronunciaron sobre el arraigo, tengo entendido? ¿Sí? Bueno, el arraigo pues sigue apareciendo. Sigue en el 16, ¿no? Finalmente. Sigue en el 16. O sea, yo por eso digo, hasta que no vea que el legislador constituyente quite la figura del arraigo y modifique o de alguna manera elimine también esa prisión preventiva oficiosa, pues caramba, me parece un poco... no sé cómo decirlo, incorrecto, que tengamos que hacer una ponderación para efectos de decir, bueno, pues como la Corte Interamericana ya señaló que viola derechos fundamentales bajo normas de Corte Internacional, pues en un principio pro persona, pues no apliquemos el 19 y tomemos en cuenta lo que dice la Corte Interamericana. Yo creo que pienso, y con todo respeto, al legislador constituyente que tiene
que modificarse esta cuestión, ya sea que lo supriman, lo reformen, pero que los tintes que tenga, los aires que se manejen, que sea en respeto a la dignidad y libertad de las personas, en este caso en concreto de la prisión preventiva, doctor Guillermo. Claro. ¿Y la Corte no se ha pronunciado al respecto sobre la prisión preventiva? Mira, sé que hubo el año pasado, por ahí se manejó una acción de inconstitucionalidad, pero por octubre, ¿no? por octubre más o menos, pero no, caramba. Yo te diría, no se llegó a ningún acuerdo. No es consistente. No es consistente, así es, y las cosas están igual, si lo queremos ver a cómo se encuentran ahorita. No obstante, estos pronunciamientos, y ese es el problema que está causando, doctor. Hay criterios encontrados. No hay una firmeza, finalmente. O sea, no tenemos un criterio establecido plenamente donde sepamos o demos por un hecho de que se va a actuar de determinada manera. Sí, puede ser, caray. O sea, aquí puede ser blanco y allá puede ser negro. No tenemos una uniformidad finalmente. Porque eso también yo creo que pues el origen de esto es la falta de un pronunciamiento concreto de cómo van a legislar, legislar para efecto de modificar o armonizar, no sé el nombre correcto que debamos de darle o cuál sea la opción pertinente, si sea armonizar con la Corte Interamericana, o sea, sí, adecuar. Y es que lo estás diciendo bien, doctor. No, en el Estado mexicano no tenemos una legislación que nos permita nosotros seguir los pasos ante el pronunciamiento de sentencias de condena de la Corte Interamericana. Como que cada dependencia hace lo que cree lo conducente y creo que eso no es lo correcto. Yo creo que sí tendría que haber una normatividad legislativa en cuanto al quehacer de cada una de las dependencias que sean inmersas atendiendo a las materias en las que está recayendo la condena señalada por la Corte Interamericana. A eso me refiero precisamente en cuanto si vamos al origen. ¿Cuál es el origen? A lo mejor el tribunal puede pensar una cosa o razonar una cosa, pero si no estamos atendiendo a la legislación y que la legislación es la que debe de armonizar la Constitución con la sentencia, pues creo que no estamos partiendo de donde debemos de iniciar, ¿no? Del origen. No estamos atendiendo el origen de esto y el origen de la Constitución. Yo creo. Y algo grave aquí también, doctor, yo pienso que con independencia de que se norme estas circunstancias, también, con todo respeto a la Corte, pienso que no debería dejar pasar tanto tiempo para fijar un criterio que es trascendental. Sé que tienen seguramente muchas cosas que hacer, tienen mucho trabajo. Y ahorita sobre todo, ¿no? Ahorita en estos tiempos, ¿no? Entonces, esto no es menor cosa. Y si lo analizamos bien, en el fondo se trata de pronunciamientos de algo que en la historia de la Constitución pues no se había presentado. Claro, han cambiado los tiempos, ¿verdad? En cuanto a que una norma, o sea, una corte internacional de la cual México aceptó su competencia, pues diga que la norma que está en tu Constitución, porque diferente es que me digas que una norma secundaria, esa pues a lo mejor la cambio, pero me estás hablando de mi Constitución, tanto que la cuestión del arraigo y la cuestión de la prisión preventiva oficiosa que están en la Constitución no deben de estar. Y pues aquí vienen posiciones que yo pienso que también esto deriva de una cultura que traemos equivocada al momento y considerando la vertiente y el movimiento del derecho, en el sentido de que tenemos que aceptar las cuestiones a las cuales nos estamos sometiendo. El Estado mexicano no va a perder soberanía en lo absoluto por aceptar lo que está diciendo una Corte Interamericana, porque es un estudio que se está realizando en atención a normas de Corte Internacional que bien nos permite más bien analizar nuestro órgano interno para verificar si vamos por buen camino, con independencia de que también organismos internacionales, como señalaba en la ONU, están verificando el que se den cumplimiento a las observaciones que se están emitiendo. Y todas ellas coinciden en que lo que se refiere a la prisión preventiva oficiosa entendida como automática, eso definitivamente no tiene que ser. Es más,
con todo respeto también a los que dicen que la Constitución no se contradice. Por supuesto que se contradice en la prisión preventiva oficiosa, porque hay un artículo 16 que dice que todos los actos tienen que estar fundados y motivados, y no puede haber entonces una prisión preventiva oficiosa automática si no está fundada y motivada. Oye, por favor. Finalmente, digo, son varias cosas, argumentos que se pueden vertir al respecto, por supuesto. ¿no? Y yo entiendo que a lo mejor, hablando de la voluntad política, yo creo que a lo mejor pueden pensar, o podríamos pensar, ¿no? Podríamos pensar, ¿cómo le explicas a la sociedad que dejas libre a un homicida, a un secuestrador, o a un ladrón, o lo que tú quieras, el delincuente que tú quieras? Pero finalmente, o sea, no es que lo dejas libre, es que no le aplicas una prisión preventiva oficiosa. Pero queda a salvo la posibilidad o las facultades del fiscal de solicitar una prisión preventiva justificada, ¿no? Claro. Entonces, Sí. No es que lo dejes al libre por arbitrio, supuesto. o sea, No. Es que creo que no se ha entendido bien. Y también muchos, en un principio recuerdo que decían, doctor Guillermo, no sé en tu experiencia, ¿cómo que le vas a quitar la prisión preventiva a alguien que pueda estar cometiendo un... No, si no estamos hablando que se quite la prisión preventiva, que se justifique, que se funde y motive, que se den los razonamientos para que una vez que estén esos razonamientos, fíjate, doctor, de lo que estamos hablando del test, alguien pueda decir, pues con independencia de toda esa justificación, esa restricción que se está haciendo a la libertad, está rompiendo los cánones que señala el test de proporcionalidad. Ok, entramos en una argumentación interesante, ahora sí, tanto de un lado como del otro lado. Con una argumentación jurídica válida. Por supuesto. Precisa, y que sea contundente finalmente, ¿no? Y que aborde específicamente el tema. Porque luego bueno, hay jurisprudencias que son muy ambiguas, ¿no? Finalmente, y que se quieren no aplicar. Yo creo que sí, difícilmente la voluntad política obedece finalmente a cómo voy a ser juzgado en sociedad. Pero lo que no se está entendiendo es que una cosa es dejar de lado la prisión preventiva oficiosa, pero estás dejando a salvo las posibilidades, las facultades de la Fiscalía de solicitar la prisión preventiva justificada. Ya lo verás de alguna otra manera. Sí. El juez resolverá, o quien debe resolverá, pero no es lo que se está combatiendo, o bueno, lo que está dejando de lado es que el juez de propia autoridad diga, se queda. Claro. Eso es. Y recordemos que decían en los viejos tiempos que un auto de fumar prisión y un vaso de agua no se le niega a nadie. Entonces, partiendo de ese principio, porque finalmente una prisión preventiva oficiosa pues, es prácticamente como un principio de culpabilidad, ¿no? No de inocencia. Es todo lo contrario, claro, ¿no? Es un principio de culpabilidad, no es una pena anticipada. Sí, claro. O sea, es una doble pena, finalmente. La pena que pasaste dentro del proceso y la pena que pasas después de ser condenado, ¿no? Finalmente es una doble pena. Pero bueno, finalmente eso lo dejaremos para otro momento. Doctor, yo estoy muy agradecido. Hombre, y al contrario. te quiero hacer la pregunta que le hago a todos. Es la pregunta de los 10 millones. A ver. ¿Cómo no? Ministros de la Suprema Corte, jueces y magistrados por elección popular. ¿Cuál es tu opinión al respecto? No, algo comenté hace unos momentos en el trayecto de esta charla. El juez no está para satisfacer, para acarrear, para traer voluntades. El juez está para resolver, guste o no, a mayorías o a minorías. El juez tiene que resolver en atención a sus convicciones, a su formación, porque si va a atender a esas mayorías o a esas minorías, pues desde luego que entonces ya sus convicciones estarían encaminadas hacia una parte de lo que está conformando la controversia. Y tendríamos, imagínate nada más, doctor Guillermo, por un lado, estamos hablando aquí zona norte, zona sur, pero ya sin ir tan lejos, en un mismo circuito, pues bueno, jueces que fueron candidatos del PAN, jueces que fueron candidatos del PRD, jueces que fueron candidatos del PRI, otros de Morena, y en el mismo circuito 4 sentencias con características distintas. ¿Por qué? Porque están sirviendo a la finalidad de las personas o de los partidos que lo llevaron ahí. No, eso no está bien. El juez es independiente, él se legitima a través de sus sentencias que ya son públicas, y es donde podemos ver todos que en efecto está cumpliendo con la Constitución, con la Convención
y con las tesis de jurisprudencia de cada una de estas, con el parámetro de control de regularidad constitucional y todas aquellas normas que sean de su competencia. El juez tiene que resolver en atención, insisto, a su convicción y no en atención a convicciones de mayorías que lo llevaron popularmente a ocupar ese cargo. Dejaría de ser imparcial completamente, por supuesto. Finalmente, y lo comentábamos, lo hemos dicho, ¿no? O sea, a ver, es una elección popular para llegar a ser juez. Obviamente tiene que haber una campaña. Sí, y los claro. que saben hacer campañas son los partidos políticos. Entonces, de subordinos, te comprometes con un partido político que tenga tu campaña, aparte de los costos que tiene, ¿verdad? Que no son pocos en una campaña. Entonces, creo que dejas de ser imparcial y estás casado con un partido político en automático, ¿no? Doctor, por eso te decía que sin ir ya a zona norte, zona sur, en un mismo circuito, pues va a haber un juez imagínate, en 4 colegiados, por decirlo de alguna manera, pero un colegiado, los 3 que están ahí, por decirlo así, fueron seleccionados o ganaron por el PRI. Del segundo colegiado del mismo circuito, pues son del PRD, el tercero del Verde, el del cuarto circuito de Morena. Y están emitiendo criterios, entonces, pues en atención, pues al favoritismo y a los que los llevaron a esos cargos. Al compromiso, ¿no? No, al por supuesto. Estaríamos perdidos, creo. Hay compromiso con las personas, pero ya no con el derecho. Eso sería terrible. Ese es el detalle, ¿no? Que ya el compromiso o la trayectoria creo que vendría pasando a segundo término. La trayectoria, me refiero al currículum, el trabajo, la historia, la carrera judicial del ciudadano. Creo que pasaría a segundo término porque a lo mejor no eres... A ver, yo partido político, en vez de proponer o hacerles la campaña a A, se la hago al B, aunque tenga la A mucha mayor trayectoria y preparación académica que el B, mucha mayor experiencia. ¿Sí me explico? Por supuesto. Sí, lo digo. Finalmente lo mismo que vemos en las candidaturas políticas, ¿no? Sí, claro. Hay candidatos que son mejores y otros más mejores o otros o menos mejores. Entonces, y no necesariamente está el mejor, ¿no? Y esto es corrupción. Claro. Esto es corrupción. El hacer a un lado el derecho para resolver en atención a lo que digan mayorías que me llevaron a ocupar un cargo público de juez es corrupción, porque ya no estoy resolviendo en atención a lo que la Constitución me señala tiene que ser. La propia Carta Magna, como ahora, normas de carácter internacional. Claro, y tienes que resolver de acuerdo a la Constitución o las normas internacionales de manera imparcial, lo que es finalmente, ¿no? Como dicen, ¿no? Lo que ahí dice es lo que se debe sujetar, ¿no? Se legitiman, sabemos muy bien, el ámbito legislativo y el ejecutivo por los votos. El judicial se legitima por la calidad, por la imparcialidad de las sentencias que emite el juez, le guste o no a los partidos políticos. Claro. Y es el detalle que en ocasiones no les gusta, ¿no? Pues es que siempre debe haber un afectado, ¿no? Y el afectado regularmente no le gusta, ¿no? Es entrar, doctor, ya sería otro tema aquí de teorías populistas y de lo que enmarca todo este tipo de cosas, que es uno de los señalamientos, el que el Poder Judicial también lo tenga controlado. Sí, pero creo que finalmente nosotros, como abogados o como peritos en la materia, como queramos llamarles, tenemos que saber y tenemos que tener claro que el Poder Judicial, los jueces, magistrados, ministros, deben de vigilar la prevalecencia de la Constitución sobre cualquier cosa, de manera imparcial. Así debe de ser. Así debe de ser, porque pues imagínate entonces, doctor Guillermo, vamos a estar, ya llegaríamos a casos en los que, por ejemplo, un asunto tuyo y mío, vamos a ir a ver al delegado político y vamos a ver al juez X, pues para que pues nos ayude, y pobre de él, si no nos ayuda, pues ya no volvemos a votar por él y se quiere reelegir para seguir adelante. No, es una cosa terrible. Sería horrible, ¿no? Sería muy malo. No. Muy malo para el derecho, muy por supuesto. ¿Dónde queda el derecho? Muy malo para el derecho. Muy malo. Aquí tenemos, y no es la figura, es que vamos a imponernos. No es así.
están las normas, está una carta magna, se está pasando por alto lo que dice. Entramos a un juego, para mí entramos a un juego que ni siquiera deberíamos tomarlo. Ni siquiera debería El comentarse. planteamiento que se está haciendo es totalmente inconstitucional e inconvencional. No entremos en ese juego, sujetémonos a lo que la Constitución establece y punto. Y el riesgo de funcionarios sin la capacidad suficiente. Claro, claro. Por supuesto. Ese es un tema, Sí, sí, es un tema difícil que nosotros creo que como peritos en la materia de derecho, yo creo que la comunidad jurídica debería atender y debería observarlo bien y pronunciarse al respecto. Creo Claro. yo, finalmente, ¿verdad? Mi estimado doctor Aquiles Miranda Silva, un gusto, un placer, Hombre. un honor tenerse con nosotros. Ojalá pronto podamos hacer otra charla de esas que me Hombre, parece me daría muchísimo gusto. me parece muy interesante y qué bueno que estés con nosotros. Y celebro tu presencia, celebro tu aportación académica. Oh, y gracias por permitirme formar parte de esta familia también aquí en esta Muchas institución. gracias. Muchas gracias a todos ustedes que nos escuchan, Gracias. que nos ven el día de hoy en este episodio con el doctor Aquiles Miranda Silva. Les comentaba, él es docente nuestro en maestrías, Derechos Humanos, en maestría en Derecho Fiscal, en doctorados también en Derechos Humanos. Y les comparto, en el mes de mayo próximo iniciaremos maestrías en Derecho Fiscal, maestría en Derechos Humanos y maestría en Derecho Civil. Hagan sus comentarios, denos un like también, por favor, si tienen oportunidad, y compártanos. Queremos que Imposipe TV llegue a la comunidad jurídica y precisamente por eso estamos haciendo lo necesario por traer a personalidades o platicar con las personalidades de la altura del doctor Aquiles Miranda. Muy bien, a quien muchas ustedes gracias. conocen nuestros alumnos. Hombre. Muchas gracias a todos, muchas gracias, mi estimado doctor. No, doctor, Un gusto y un muchísimas placer. gracias por la invitación. Al contrario, Y gracias. muy atento. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Gracias.